È stato catturato in Brasile Rocco Morabito. En Brasil han detenido a uno de los líderes mafiosos más buscados en Italia, Rocco Morabito. Se presume que hacía 13 años que estaba viviendo acá. Y desde ahí, desde 2017, estuvo preso hasta 2019. El 23 de junio de 2019 él se terminó fugando de la cárcel. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre precisamente la fuga del hombre y es Bien. a raíz de, o sea, de cómo él logró escapar sabiendo que pues estaba en una cárcel de muy buena seguridad. ¿Quién influyó para que él se escapara? Bueno, vos sabés que acá en Uruguay la investigación en cuanto a la fuga de Rocco Morabito todavía no está cerrada. El fiscal que lleva adelante la investigación, Ricardo Langner, está interrogando todavía a 15 funcionarios policiales, entre los que hay también algunos operadores penitenciarios que se presumen de alguna manera colaboraron con el escape de Rocco Morabito. Luego de que el narcotraficante escapó, se conocieron algunos detalles en realidad que son increíbles, como por ejemplo que las cámaras de videovigilancia no estaban funcionando. Se sacó el DVR que grababa lo que estaba pasando en la cárcel, producto de que se estaba realizando una investigación paralela que nada tenía que ver con el narco, pero bueno, en concreto esa noche las cámaras no estaban funcionando. Hubo muchos protocolos que no se ajustaron y que están siendo investigados. De hecho, Morabito estaba recluido en la celda número 24 y el día que se escapa, la noche que se escapa con otros 3 delincuentes que estaban en otras celdas. El protocolo penitenciario acá en el país establece que los delincuentes en horas de la noche deben estar en sus celdas y las celdas deben permanecer cerradas, que se deben abrir simplemente si el recluso en este caso pide para ir al baño. Es decir, se escaparon 4 delincuentes por una misma ventana. Ahí hay un protocolo que no se cumplió. Había 4 celdas que estaban abiertas. Lo que se presume es que él saca la reja de su ventana y que por ese lugar terminan escapando todos. Estaban más o menos a 2 metros de la azotea. La investigación que yo llegué a hacer es que él solo no se podría haber escapado, él necesariamente necesitaba la colaboración de alguien, porque yo supongo que alguien lo sostuvo para que él pudiera llegar hasta el techo de la azotea. Y bueno, de esa forma todos terminaron escalando el techo de la azotea. Había una cámara de videovigilancia en la esquina de ese lugar, no estaba funcionando porque habían retirado el DVR, y bueno, después terminan entrando por un edificio contiguo, ingresan al apartamento de una mujer de 80 años y bueno, ahí le piden la llave de la puerta principal y dinero para poder tomarse un taxi. Se fueron caminando y se tomaron un taxi en la esquina de la cárcel. Ahora, un detalle importante, porque yo estuve dentro de esa celda. Él desde la celda veía la azotea y además veía el edificio de esta mujer por donde escaparon. Es decir, yo entiendo que él la planificó a la fuga y de alguna manera no dejó esa noche ningún detalle librado al azar. Ok, perfecto. Bueno, pero él se escapó en el 2019 y estamos ya en el 2021. Las autoridades no han investigado a profundidad sobre qué fue lo que pasó o cómo va ese proceso, porque claramente sabemos que pues hubo corrupción en su escape. Bueno, sí, la investigación continúa. Acá hace muy pocas horas también se conoció la noticia de que Morabito había sido capturado en Brasil, y eso motivó a que quienes llevan adelante la investigación dieran una conferencia de prensa y explicaran algunos lineamientos. Lo que dice el fiscal Ricardo Langner es que él priorizó en la etapa de investigación la recaptura de este delincuente y que por eso no se han filtrado ningunos datos de la investigación que se lleva adelante en nuestro país. Prometió el fiscal que tras esta nueva parte de la historia, ahora sí se van a centrar en la investigación aquí en Uruguay y van a tratar de en definitiva encontrar responsabilidades. Sí, está claro de que obviamente este delincuente recibió
asistencia por parte de alguien o de algunas personas para poder escapar. Yo hace un tiempo tuve la posibilidad de acceder a parte de una investigación que venía llevando adelante Italia con la idea de volver a capturar a este peligroso delincuente, y lo que establece es que sí, que hay escuchas telefónicas en donde varias personas acordaron el pago de un rescate por Rocco Morabito en Uruguay. Y concretamente, a ver si tengo acá, para un poquito, concretamente, acá lo tengo. Fernando Zarago, en julio del año pasado, fue detenido en Buenos Aires y fue producto de escuchas telefónicas que se le había realizado. Este hombre, apodado El Viejo, había mantenido varias llamadas telefónicas con Antonio Morabito, con el hermano de Rocco. En esas comunicaciones telefónicas, el hermano de Rocco autorizaba el pago de 50.000 euros para rescatar a su hermano de Uruguay. No se sabe cómo llegó el dinero a Uruguay ni a quién se lo entregaron, pero de igual forma, aquí el año pasado, por ejemplo, las autoridades en varias oportunidades advirtieron de que las fronteras de nuestro país son bastante porosas y que por allí no solamente ingresa dinero, sino que se han detectado ingresos importantes de estupefacientes, de cocaína, de marihuana. Si bien los controles ahora son más firmes en esa zona, ha quedado el descubierto de que la frontera era porosa y que por allí se daban esos ingresos. Es decir, se presume que la plata entró al país de forma ilegal y que sí, que se la entregó a alguien para que de alguna manera asistiera en la fuga de Morabito. Pero en concreto, la Fiscalía, la Justicia aquí en nuestro país todavía no ha encontrado responsabilidades. Te lo decía hace un rato, se están investigando a 15 funcionarios policiales, otros tantos operadores penitenciarios, pero nada ha trascendido de esa investigación, que obviamente aquí en nuestro país genera gran preocupación, porque la gente quiere saber quiénes son los responsables. De igual manera, el fiscal el otro día dio una conferencia de prensa y sostuvo allí que cuando nos enteremos de la verdad nos vamos a llevar algunas sorpresas, pero no quiso adelantar absolutamente más nada. Yo creo que seguramente en algunas semanas podamos tener alguna respuesta y podamos conocer si fue una, si fueron dos, si fueron tres, si fueron más personas que colaboraron con este delincuente. Se dice que, bueno, al parecer él estuvo 13 años en Uruguay y desde allí él manejaba el negocio ilícito de las drogas para todo Sudamérica. ¿Cómo él lograba hacer eso? Bueno, esa es la gran interrogante, ¿no? Lo que sí se sabe por parte de los investigadores es que él, cuando fugó de Italia, se fue a vivir a Brasil. Por algún motivo él decidió irse de Brasil y el lugar que eligió para vivir fue Uruguay. Concretamente sospechan que él fue capturado en 2017, pero sospechan que ya hacía por lo menos 13 años que estaba viviendo en Uruguay. Y cuando fue capturado, en realidad se le encuentra un documento uruguayo. Luego, tras diferentes indagatorias, se estableció exactamente cómo habían dado con el paradero de él. Lo que sucedió es que él ingresa de Brasil con documentación falsa a nuestro país. Aquí en Uruguay pide un documento de identidad para poder vivir de forma legal. Y bueno, allí se lo inscribe con otro nombre, porque esos documentos falsos brasileños suponían que él se llamaba Francisco Antonio Capeleto. Él saca el DNI y comienza a vivir en nuestro país. Utilizaba negocios como espejo de alguna manera para tratar de pasar desapercibido. Lo que sucede es que en determinado momento la policía de nuestro país tiene el dato por parte de Italia de que había sospechas de que estaba aquí, y mirá cómo cae, de una manera increíble. Lo que le piden los investigadores uruguayos a los italianos es, bueno, pero ustedes tienen las huellas dactilares, tienen para poder cruzarlas con nuestros datos, porque capaz que él está viviendo, tiene un documento. Bueno, se facilitaron esas huellas por parte de Italia, se cruzaron los datos en Uruguay y saltó de que efectivamente
esa misma persona, bueno, vivía en Uruguay y se hacía llamar Francisco Antonio Capeleto Sousa. Se le hizo un seguimiento. Él había tenido problemas con su esposa porque él estaba viviendo en Punta del Este, en el departamento de Maldonado. Había venido a la capital en busca de un apartamento para poder instalarse acá en Montevideo, y lo que hace es bueno, ir unos días a un hotel. Ahí salta la alerta a la policía de que había ingresado en un hotel de Montevideo. Se pide una orden de allanamiento, se realizó un allanamiento en la habitación. Bueno, se lo detuvo, se encontró, bueno, se encontraron armas, se encontró dinero efectivo, 3 sex chips, y bueno, un montón de evidencia que obviamente lo ponían otra vez en el centro de atención, porque si bien él estaba siendo buscado por la policía italiana por delitos cometidos en ese país, esa parte de la incautación dejaba en evidencia de que obviamente él seguía operando de alguna manera, y seguía vinculado al mundo del narcotráfico. Aparte del narcotráfico, ¿qué otros delitos tenía en su contra? Bueno, aquí en Uruguay el único delito que se le imputó fue el de uso de documentación apócrifa. Fue el único delito que se le imputó, porque no había otro delito para imputarle. Y de hecho, en nuestro país, él permanecía detenido porque estaba cumpliendo la condena por ese delito. Aquí se establecía de que él debía cumplir primero la condena para luego ser extraditado. Por eso se había demorado también un poco el proceso de la extradición. Pero el único delito que se le imputó a él en Uruguay fue ese delito de haber utilizado documentación apócrifa. No había otro delito para imputarle, si bien, reitero, cuando él cae en el hotel se le incautan algunas cosas y bueno, se había iniciado una investigación. Pero era un proceso. Lo único que estaba constatado era el uso de esa documentación falsa. Ese fue el único delito que se le imputó acá en Uruguay. Lo capturan nuevamente pues el 24 de mayo, pero luego de que él escapa en el 2019 de Uruguay, ¿él de una vez se va para Brasil o él permanece en Uruguay y sigue realizando los negocios desde allí? ¿Y cómo es que salta a Brasil? Bueno, él se escapa esa noche, el 23 de junio de 2019. Lo que pudo recrear la policía es que él va a pedir asistencia a una persona que conocía en un restaurante de Pocitos, que queda acá es un barrio en la capital del país, en Montevideo. Allí cena con estos otros 3 delincuentes con los que escapó. Luego de cenar, el dueño de ese restaurante en Pocitos lleva a 2 de los que habían escapado hasta el departamento de Minas, aproximadamente a unos 150 kilómetros de Montevideo. Los deja allí y regresa, se supone, con Morábito hacia la capital del país. Morábito duerme esa noche en ese restaurante donde había pedido asistencia. Yo entiendo y presumo de que seguramente había un acuerdo entre los que escaparon de que luego de que se escaparan los tenía que llevar hasta ese lugar. Otro de los que había escapado toma otro rumbo, se va para otro lugar. Los 3 que escaparon con él rápidamente fueron capturados. A las pocas horas, estos 2 que fueron a Minas los capturó la policía y el tercero cayó en el departamento de Salto, a 500 kilómetros de la capital aproximadamente. Al único que no se le dio captura fue a Rocco Morábito. Sospechan los investigadores que tras dormir en Pocitos, bueno, rápidamente tomó camino a la frontera y cruzó a Brasil. Yo creo que no habrá permanecido mucho tiempo en el territorio porque sabía de que su escape, su fuga había sido un escándalo mundial y de que la policía iba a poner todas las energías en poder capturarlo. Creo que a las pocas horas ya cruza a Brasil. De hecho, la policía en todo momento, durante todo este tiempo, tuvo sospechas de que él estaba ahí y bueno, de alguna manera trató de colaborar con la policía de Brasil y con la policía de Italia para hacer un trabajo de inteligencia y en definitiva poder concluir con su recaptura nuevamente. ¿Él realizaba otras acciones criminales aparte del narcotráfico? Es decir, extorsiones, secuestros, robos.
Bueno, a ver, un dato importante. Rocco Morabito era uno de los 10 delincuentes más buscados del mundo y es uno de los 5 delincuentes más buscados en Italia. Era uno de los más buscados, de los 5 delincuentes más buscados en Italia. Es de suponer que una persona con esta peligrosidad indudablemente está vinculada con otro tipo de delitos. Y obviamente los líderes del narcotráfico, si bien de alguna manera no participan directamente en esas extorsiones, no participan directamente en esas operaciones, son quienes ejecutan las órdenes. Y bueno, aquí en nuestro país en el último tiempo se han dado incautaciones de drogas muy importantes, se han dado golpes muy duros, y lo que dicen las autoridades es que genera preocupación porque por lo general el estudio que se hace es de que se incauta el 10% de la droga que ingresa al país. Ese es el promedio que se estima. Entonces, bueno, dejaba la gran interrogante de saber si en definitiva nuestro país era un lugar de tránsito. Pero sí, acá en Uruguay se han dado crímenes que los investigadores relacionan con el narcotráfico y que sospechan, tienen derivaciones muchas veces también con el microtráfico de drogas. Nunca se lo pudo vincular directamente con algún episodio violento, pero te repito, estos líderes son en definitiva quienes dan órdenes y otros son los que las ejecutan. Okay. Aparte de las autoridades, ¿él tenía otros enemigos, de pronto de otros grupos criminales? Bueno, en Uruguay creo que no. Creo que él trató de pasar desapercibido. Creo que esa era su idea. Él por algún motivo, él escapa de Brasil y se instala en Uruguay. Y yo creo que regresa a Brasil porque no tenía otra alternativa. Y esto es una opinión muy personal. Para mí él no sospechaba de que le iban a dar su captura. Para mí este fue un trabajo de inteligencia muy bueno por parte de la policía, y lo sorprende, porque, a ver, un criminal de esta talla seguramente hubiese intentado un escape, hubiese intentado evadir ser nuevamente capturado. Para mí él es sorprendido. Y me da la sensación, en determinado momento, la investigación apuntaba de que él se movía en la zona de la triple frontera, y lo asociaban con que, bueno, él estaba relacionado con un grupo criminal muy fuerte en Brasil que dominaba esa zona. Sin embargo, ahora él se lo captura más hacia adentro de Brasil, lo que me hace suponer de que él tuvo seguramente algún conflicto con algún grupo criminal en Brasil. Y por ejemplo, ayer hablaba con un investigador que me decía que él en determinado momento estuvo protegido en Brasil, da la sensación de que perdió esa protección, quedó solo, quedó al descubierto, y eso, bueno, permitió que la policía pudiera trabajar de otra forma, pudiera generar algunos otros contactos y bueno, de alguna manera concluyeran con su captura. Bueno, ¿con qué otros grupos mafiosos tenía el contacto en otros países? Bueno, en Brasil, en realidad, los grupos criminales están mutando de forma constante, producto de que la violencia que se utiliza en ese lugar, y principalmente en la zona de la triple frontera, es llamativa. Entonces, la lucha por el poder es complicada en esa zona, y señalan algunos que, por ejemplo, no están definidos el nombre ni cuáles son las características de esos grupos criminales. Se dan muertes violentas casi todos los días. Hemos visto algunas de esas muertes, que en realidad son ejecuciones, en Rivera, en un departamento que queda en Uruguay, pero queda en la frontera ahí con Brasil, y hemos visto ese tipo de mecanismo de estos grupos criminales que, bueno, que terminan ajustando cuentas
con asesinatos, con ejecuciones muy violentas. Yo no tendría el dato de con qué grupo criminal él precisamente podría haber estado relacionado. Pero sí estoy seguro de que con alguno él tuvo alguna convivencia y que algún inconveniente hubo que terminó saliendo de esa zona donde en definitiva se presumía él estaba escondido. Según investigaciones, ¿se sabe cuánto dinero llegó a manejar? Ese dato estaría buenísimo poder conocerlo. A ver, por algunas incautaciones y por algunos movimientos, en determinado momento llegué a escuchar el dato por parte de los investigadores que había movido cerca de 150 millones de dólares. Pero no, es imposible. Lo que sí se conoce es que cada vez que fue capturado tenía una importante suma de dinero en efectivo, siempre andaba con dinero en efectivo, se movía con dinero, pero bueno, no está claro, no está claro cuánto dinero movió. Algunos señalan de que parte de ese dinero podría estar enterrado en algún lugar, porque es una suma impresionante, pero no, eso todavía no se ha podido corroborar exactamente. Seguramente ahora, en poder de la policía italiana, se puedan dar no sé, algunos detalles y que de alguna manera puedan facilitar establecer cuál era el recorrido de ese dinero, hacia dónde iba, y bueno, allí tratar de establecer algún mecanismo para saber si físicamente está en algún lugar o si lo maneja alguna otra persona. ¿Qué le espera a él tras las rejas? Bueno, en Italia seguro más de 30 años de prisión. Concretamente había leído de que se lo había imputado en ausencia a 30 años de prisión por delitos principalmente vinculados al narcotráfico y a la extorsión. Obviamente le va a deparar algún otro delito, pero mínimo 30 años. Es una persona que seguramente va a pasar sus últimos días en prisión. Bueno, ya por último, Miguel, ¿cómo fue su experiencia investigando sobre este criminal? Bueno, fue una experiencia interesante. En realidad nunca pensé que me iba a encontrar con un criminal tan peligroso, que pudiera en prisión tener mecanismos como para de alguna manera controlar fuera de la cárcel algunas situaciones. Está claro que él, estando en prisión, planificó su vida. Está claro que, estando en prisión, tuvo que conversar con alguien para que se facilitaran algunos mecanismos. Y bueno, eso es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, porque se sobreentiende que cuando una persona está privada de su libertad no tiene contacto con el exterior. Y acá quedó el descubierto de que él estaba en prisión, tenía contacto con el exterior, no solamente tenía contacto con el exterior, sino que además manejaba algunas situaciones. Eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención. Y bueno, después también la capacidad para moverse y para tratar de pasar desapercibido. Si bien él ahora es recapturado, cae nuevamente, la policía en realidad pudo dar con él. Yo te lo decía hoy al principio, él se escapa con otros 3 delincuentes, y los otros 3 delincuentes caen a las pocas horas. La Policía Nacional los capturó prácticamente que de inmediato. Se cerraron algunos caminos y pudieron dar con él. Sin embargo, no pasó lo mismo con Morábito. Yo creo que producto de su experiencia, pero también de esa forma de operar y de tejer redes que de alguna manera le terminan
te terminan facilitando cosas que otros delincuentes seguramente no podrían acceder, como por ejemplo la protección. Y te repito ese detalle que para mí es muy importante. Para mí él estaba protegido en Brasil por algún grupo criminal y esa protección se le retiró en determinado momento, él queda expuesto y esto es lo que le permite, para mí, a la policía, delinear una investigación un poco más clara y en definitiva poder sorprenderlo y capturarlo.